Él vino a salvarte de tus pecados. Han pasado mucho tiempo para mí y seguramente para usted. En este mucho tiempo, Jesús no ha sido visible para mucha gente, como lo fue para la mujer del flujo de sangre, como lo fue para Bartimeo, como lo fue para Zaqueo. Jesús era real a los ojos naturales de las gentes en Jerusalén. ¿Me está escuchando bien? Era real. Cuando alguien es real, por eso es que cuando usted tiene dolores, una enfermedad, usted corre a un doctor real y a una clínica real en la dimensión natural donde nosotros estamos. Cuando usted va a un doctor y le dice que es el mejor de Lenín Fonseca y habla con usted y la toca y la examina y le dice, no se preocupe, yo la voy a curar. Al hacerse visible eso, le da esperanzas, le da confianza y le dice al doctor que con esas pastillitas usted se va a curar y comienza a sentir una mejoría. Lo visible da confianza. Si fuéramos por el camino y es oscuro, de aquí donde la señorita y se fue la luz y ella va sola, entonces ella no logra ver a nadie visiblemente, pero de repente se le aparece Juanita y se encuentra con ella, y entonces al tener visible a Juanita, Xiomarita comienza a tener otra confianza en el camino, comienza a sentirse con más valor. Ya son dos. Jesús, el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en medio de las dificultades naturales que nosotros tenemos todos los días, enfermedades, divorcios, pleitos, temores, etcétera, etcétera, nosotros no sentimos que Jesús está ahí. No es visible para nosotros. Si fuera visible y Jesús se sentara ahí y dijera, Mahanaim, nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo, y Él está ahí, visible a los ojos naturales, ¿cuál sería la confianza de Mahanaim, Verónica? ¿Cuál sería la esperanza? Entonces nosotros podríamos decir que el Dios de los hebreos, el Dios del cielo, está con nosotros y que somos invencibles. Pero como ya pasó el tiempo de poderlo ver físicamente, y llegó el tiempo de poderlo ver a través de la fe, lo que nos está haciendo falta es fe para ver. Y cuando nosotros no logramos verlo, simple y sencillo, estamos solos. Iban dos discípulos de Jesucristo camino a Emaús. Ellos iban hablando y luego ellos iban hablando de los acontecimientos que habían pasado en Jerusalén. Pero luego se le aparece Jesús y ellos no lo conocen. Ellos le dicen, ¿y de qué van hablando? Le dice Jesús. Bueno, no, el único transeúnte, el único peregrino que en esta tierra que no sabe lo que pasó de Jesús Nazareno, y además él dijo que iba a resucitar el tercer día, pero mire, ya es el tercer día a esta hora y no sabemos nada. Jesús iba caminando con ellos, les iba abriendo las escrituras. Dice que el corazón de ellos les ardía, pero cuando llegan al final, Jesús parte el pan y les da, en ese momento lo reconocen. Jesús era el que iba caminando con ellos. Por eso es que nos ardía el corazón, pero no lo vieron. Cuando lo vieron, imagínense, de Jerusalén a Emaús, 70 estadios, no sé cuántos kilómetros son esos. Ellos seguramente ya eran de noche cansados y iban a dormir. La reacción al ver a Jesús real fue que se devolvieron a Jerusalén y los discípulos estaban en vigilia y llegaron a contarles que Jesús estaba vivo. ¿Están oyendo, hermano? Debemos de rehusarnos, Arturo y Brian, de rehusarnos a
seguir caminando solos y a no ver a Jesús. Necesitamos que sea visible. Solo quiero que hoy miren a la mujer del flujo de sangre. Quiero que la miren. Estaba acabada de dinero y acabada de salud. No había esperanzas para ella, pero se hizo visible Jesús a sus oídos. Se hizo visible Jesús a ella. Y entonces, de repente, le dijeron que Jesús iba a pasar por esa calle. La mujer, que no podía caminar, que no podía sostenerse, se abrió paso en la multitud, que no era visible Jesús para la multitud, solo era visible para una mujer. Ella dijo: si yo toco el borde de su manto, yo seré salva. Se hizo visible, y esa mujer, al hacerse visible, ahí va el sanador. Era su única oportunidad, era su única salvación. Entonces caminó en medio de la multitud y le tocó el manto al maestro. Jesús está visible para los que creen. ¿Cuántas dificultades no podemos pasar? ¿Cuántos temores no hemos logrado superar? Porque no es visible Jesús para nosotros. Estoy yo ahora pensando en Jesús. No estoy oyendo, no quiero que nadie me diga nada negativo. Yo solo estoy escuchando a Jesús hablarme a mí. Y el Espíritu del Señor me está convenciendo cada día. Yo tengo al Espíritu de Jehová y la palabra del Todopoderoso está conmigo. Entonces, si eso es así, en medio de mis defectos y debilidades y errores y pasiones igual que Elías, yo soy la iglesia invencible. Yo soy la esposa del Cordero. Yo soy un hijo de Dios. Y como no lo había visto, no podía actuar. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. La mayoría de los evangélicos están en esa situación. Yo me estoy despertando y estoy convencido. ¿Está el Espíritu de Jehová conmigo? Sí. Entonces, ¿con qué Dios creó los cielos y la tierra? Fue con el poder de su Espíritu y el poder de su palabra. ¿Y qué es lo que está con ustedes, Juanita? El Espíritu y la palabra de Jehová está con usted. Y entonces, ¿por qué no actuamos para ser gloriosa? Cuando Dios habla de la iglesia con gloria y con honra y con perfección. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia tiene al Espíritu de Jehová y la palabra. Pero entonces, ¿por qué razón no actuamos? Porque estamos como el hijo pródigo, comiendo con los cerdos, queriendo comer con los cerdos. Porque cuando él se dio cuenta que era el hijo de un señor, dijo: ¿yo qué hago aquí? Me voy a levantar, le voy a pedir perdón y le voy a decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero aunque no soy digno de ser llamado tu hijo, Señor, le dijo, yo solo quiero que tú me hagas como uno de tus jornaleros. ¿Entendió eso? Muchos de nosotros estamos como los jornaleros en otra hacienda. ¿Y qué es lo que tiene usted? Porque si usted me dice, es como la pregunta de qué estaba haciendo, que quién lo tenía, viendo la sangre derramándose en la televisión, en las peleas. ¿Lo tenía el diablo o lo tenía Dios? Si nosotros tenemos al Espíritu de Dios y la palabra de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Imagínense, el hermano Manuel y yo vamos en una calle y llevamos un guardaespaldas con una gran ametralladora y salen los ladrones y el hermano Manuel le dice: y ahí están los ladrones, dispare. Y el guardaespaldas dice: pero ¿con qué voy a disparar? Pero si tenés la metralleta en tu mano, ¿cómo es que no disparás? La iglesia del Señor tiene el poder del Espíritu de Jehová. Y dijo así: y el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué hubiera hecho el profeta, cómo se llamaba, Ezequiel, si no hubieran habido huesos secos y secos en extremo, en el valle de los huesos secos? ¿Qué hubiera hecho Dios? ¿Hubiera sido un problema para Dios? ¿Y dónde agarro huesos? Si no hubieran habido huesos, Dios hubiera creado el ejército sin huesos, y con huesos, pero sin necesidad de los huesos secos. Eso quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Nosotros somos mentirosos, hipócritas y somos insulsos cuando hablamos de la grandeza de Dios y del poder de la iglesia, que nosotros no hemos visto ni reconocemos, ni podemos actuar con ese poder.
Yo estoy cansado de eso y de ahora en adelante, desde hace muchos días atrás, estoy decidido a escuchar a Dios hablar y estoy decidido a actuar con el poder de la iglesia. Dios dejó a su iglesia invencible, pero la iglesia con el enorme poder de Dios es la iglesia, solo la iglesia lo tiene. Eso quiere decir que un individuo que tiene el Espíritu de Jehová y la palabra de Dios con él, ese individuo no va a querer mandar a matar al vecino, no va a querer ponerle una brujería al vecino, no va a querer hacerle daño al vecino, porque la iglesia no hace eso. La iglesia está en función de hacerle bien a la gente que están perdidos como nosotros estábamos antes. Entonces, imagínense Zaqueo. A Zaqueo le hablaron de Jesús y se hizo visible. ¿Cómo se hizo visible? Le costó a Zaqueo que Jesús se hiciera visible, porque él era pequeño de estatura y la multitud era muy grande. Entonces, para que pudiera hacerse Jesús visible a él, entonces tuvo que correr. El rico de Israel tuvo que correr, subirse a un palo para hacerlo, para que fuera visible a él. Y cuando fue visible, entonces a Zaqueo, Zaqueo fue también visible a Jesús. Zaqueo, qué sorpresa, cómo me conoció, qué honra, se había detenido el Hijo de Dios a hablarle a aquel que estaba allá, haciéndolo visible a él. Y le dijo: Zaqueo, bájate deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Imagínense qué fue lo que pasó con Zaqueo cuando Jesús se hizo visible. El hombre corrió a su casa, seguramente mandó a sus criados a que limpiaran y le dieran comida. Pero más que eso, la casa de Zaqueo se estaba limpiando cuando Jesús comenzó a ser visible a sus ojos. Imagínense, Zaqueo, no lo miremos como normalmente lo decimos, pero ese hombre había luchado toda la vida por tener dinero. No le importó enfrentarse a su nación y a Dios mismo, no le importó. A él lo que le importaba era el dinero. Pero cuando Jesús se hizo visible a él, inmediatamente se desvaneció aquella cosa de tener dinero. ¿Cómo se llama? La avaricia se desvaneció esa cosa que llevaba en el alma y se puso de pie. Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si a alguno yo lo he defraudado, le doy, ¿cuánto le iba a dar? Le doy 4 veces más de lo que lo defraudé. ¿Qué había ocurrido en ese hombre? Había ocurrido una limpieza en el espíritu cuando Jesús era visible. ¿Sabe, hermano? Cuando usted viene a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana, tiene que preguntarse usted. No deje que nadie lo juzgue, sino preguntarse usted mismo: ¿es Dios mi Señor? ¿Lo estoy viendo? Si Jesucristo en persona visible estuviera en este culto, en esta iglesia, y convocáramos que Jesús va a estar aquí a las 6 de la mañana, ¿usted vendría? ¿Cree que podría venir? ¿Cree que tendría tiempo para perder y pintarse como 3 horas en el tocador porque tiene que venir bien bonito? ¿Usted cree que se tardaría en venir? De ninguna manera. Pero como Jesús no es visible y somos ciegos en la fe, entonces podemos venir a las 10, a las 11 de la mañana, a las 2. Ellos vienen del colegio, no crean que lo digo por ellos, lo digo por aquellos que se levantan, se estiran, se limpian y dicen: voy a ir más luego, Él me puede esperar. De todas maneras, sí puede esperar, además yo voy a ir. ¿Y qué más quiere que yo voy a ir? ¿Qué más quieres tú? Que Jesús murió en la cruz del Calvario para hacerse visible y que fuéramos más que vencedores. ¿Está escuchando el mensaje, hermano? Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Imagínense, Zaqueo lo miró, jamás pensó quedarse sin reales, nunca. Pero Bartimeo era ciego, pero los ciegos pueden oler mejor que nosotros, más sensibles que nosotros. Y él se aseguró, y esa multitud, ¿quién viene ahí? Ahí viene Jesús. Él estaba esperando esa oportunidad. Se hacía en ese momento visible a él, estaba a su alcance.
No podía caminar entre la gente porque no miraba, pero podía gritar: Jesús, Jesús, hijo de David. Él podía gritar y no gritaba como yo. Como sentía que la multitud hacía ruido y hasta le decía: cállese, hombre, cállese, ahí el maestro. Él gritaba más. Su oportunidad, él estaba visible y para él no había solución, solamente Jesús. Y yo te pregunto, ¿y para ti hay solución? ¿Hay otra solución aparte de Jesús? Hermano, ¿me estás escuchando? Ok, yo te quiero decir, si tu matrimonio está derrumbándose, ¿crees que Dios puede ayudarte si lo haces visible? Y si tu economía no sirve, ¿tú crees que Dios puede ayudarte? Y si tu casa es un pascón y la estás vieja, ¿usted cree que Dios lo puede ayudar? Y si estás enfermo, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y si tienes una deuda que no puedes pagar, no la puedes pagar, ¿tú crees que puedes ir y pedirle perdón al Señor por haberte metido en una deuda y decir: Señor, perdóneme, me metí en una deuda, pero ahora yo no la puedo pagar? ¿Puedes hacer un milagro conmigo? No hay nada que no sea posible para la iglesia, lo dijo el Señor. Pero ¿qué pasó con los que repetimos eso continuamente durante muchos años? No nos hemos detenido a que Jesús sea visible. Entonces a Bartimeo, que no miraba, él gritaba, ahí iba su oportunidad. Imagínese usted, Juanita, en medio del mar y está una lancha y ya está debilitada, se está agotando y la lancha viene despacio. Usted agarra fuerzas de donde no tiene, salta como un tiburón para arriba para que la miren, porque es su única oportunidad. Tú tienes solo una oportunidad, Pablito. Solo hay una oportunidad para nosotros. Si Jesús pasa, podemos despertarnos en el infierno o vivir arruinados como vivimos toda la vida. Arruinados, que no somos tierra deseable, que no somos la gente que quiere ser, que la gente quiere ser como nosotros. No, nosotros tenemos que renunciar a eso y comenzar a mirar a Dios visiblemente. Es verdad, si Jesús estuviera a las 6 de la mañana en persona, visible a los ojos humanos, ¿a qué hora vendría usted? Alguien que vino a las 10 de la mañana, por favor levante la mano. Quiero saber, si no le voy a mencionar el nombre porque yo sé los que vinieron a las 10 y a las 11 de la mañana. ¿Quién fue el que vino a las 10 de la mañana? ¿Sabe por qué viene esa hora? Porque usted no tiene un valor alto por aquel Señor, porque no lo ve. Ojos que no ven. Ojos que no ven. A ver, Murillo, ¿cómo ojos que no ven? Así de simple y así de sencillo. Entonces llegó la hora de hacerlo visible. Mire, a la gente no le gusta orar. No le gusta orar a los pastores alrededor del mundo. Solamente alguna gente que ya entendió esto, entonces está orando. ¿Sabe por qué? Porque para orar tiene que hacer visible a Jesús. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Entonces estar hablando en un cuarto como loco sin poder ver al Dios de los cielos a través de la fe, la gente no quiere orar. Pero ¿qué tal una conversación con un ángel? No con Dios, con un ángel de Dios, hermana Maribel. Una conversación con el ángel desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y usted va a decir: ¿y por qué no tuve ni sueño? Es que estaba hablando con un ser espiritual. Pero cuando usted no está viendo a nadie y se siente sola, en la primera media hora ya está dormida. Hermano, llegó la hora del despertamiento. Llegó la hora de mirar a Jesús. Llegó la hora de hacerlo visible. Dios, Jesús es el proveedor de la iglesia. Imagínense, Mateo 6, Juanita estaba aquí, ¿verdad? Mateo 6, en la oración dice: y danos el pan de la semana. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Quién dijo amén? Y danos el pan, Magdalena, de cada día. Ahora, ¿y por qué la gente se va a trabajar? Porque necesita asegurarse el pan hasta de 2 o 4 meses adelante, porque si no tiene el pan de 4 meses adelante, entonces no tiene confianza ni esperanza. Mire, me aflige los que hayan trabajo, porque Dios del cielo haya trabajo y al hallar trabajo ya no vienen a la iglesia. ¿Me está escuchando?
Los muchachos que decidieron estudiar los domingos, ¿por qué no estudiaron los sábados? No ve que de todas maneras ni van a llegar a ser gerentes, ni van a llegar a ser industriales, y de todas maneras se van a hacer viejos, y de todas maneras se van a ir a donde se tienen que ir. Busquen otro día para que crezcan y se edifiquen, porque lo más importante es la edificación espiritual, y todo lo demás lo pueden conseguir porque somos la iglesia. No hay nada que la iglesia no pueda conseguir. Él es el proveedor. ¿Cuántos tienen miedo cuando no hay comida en la casa? A ver, ¿qué es lo que le agarra en el estómago? Hambre, no. Aflicción. ¿Qué es lo que le agarra en el estómago cuando no hay comida en la casa? ¿Y sabe por qué? Jesús es el proveedor. Usted dice que Jesús es todopoderoso. ¿Cuántos panes tenía? ¿Y cuántos peces para darle de comer a 5,000? ¿Y cuántos panes tenía? ¿Y cuántos peces para darle de comer a 4,000? ¿O usted cree que esa es la historia de un mago? ¿Me puede volver a ver, por favor? ¿Usted cree que esa es una historia de un mago? ¿O es la historia de Jesús, al que nosotros hemos llamado el Rey del Cielo y Señor nuestro? ¿Me está oyendo? Él es el proveedor. Le voy a contar. Una vez Dios me dijo a mí: te llevo al polvo. Yo era muy engrandecido, seguramente. Y ser engrandecido no quiere decir que sea el multimillonario. Puede ser palmado y engrandecido. Yo era engrandecido. Y Dios me dijo: te voy a llevar al polvo. ¿A quién le va a gustar que le digan te llevo al polvo? ¿Sabe lo que eso significa? Te voy a moler. Eres una peña dura y te voy a moler y te voy a hacer polvo. Pero yo te voy a dar de comer. No sé qué pasó conmigo en ese entonces, pero yo como que me agarraron eso que dijo Dios: yo te voy a dar de comer, y me lo pusieron aquí, hermano Eliezer. Me lo pusieron aquí y yo lo creí. Entonces, si yo le vendía mi cartera, le voy a vender, te vendo mi cartera, su hermanita, para el almuerzo, no tengo. En lo que se la estaba pasando, la cartera estaba rota y ya no me la compraba. No había negocio que podía hacer. Pero yo le podía decir a mi mujer: mañana quiero un mondongo. Y mañana había mondongo. ¿Cómo? No sé. Porque usted tiene que preguntarse: ¿cómo los hijos del pastor Álvaro Berrío llegaron a ser profesionales toditos si no tenía dinero? ¿Y cómo pagué la renta 17 años si yo no podía hacer nada? ¿Y cómo pagué teléfono? ¿Y cómo comimos? Todos los días comíamos, todos los días comíamos. El Dios de Israel fue visible para mí y yo pude comer. ¿Me entiendes? Hoy le estoy contando una historia que ya la viví. Hoy le estoy contando una historia que ya la viví. Una victoria que fue mía, que yo la viví. Porque es muy fácil contar historias ficticias, contar historias de verdad. Ok, ahora yo le pregunto: ¿habrá alguien que pueda sostenerse delante de la iglesia, Carlita? ¿Habrá alguien? ¿Qué le dijo el Señor de la iglesia a la iglesia? ¿Habrá alguien que se puede sostener delante de ti? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? No habrá nadie que se va a sostener delante de ti. Pero cuando estamos en problemita, nosotros venimos y decimos: ¿en qué pensamos? ¿En el Dios grande o en los pequeños problemitas? Sume una arenita. A ver, Norman, ayúdeme usted para que me ayude. Suma una arenita y le suma otra, y le suma otra, y le va sumando, y le va sumando, y le va sumando 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, 1,000,000, 3 millones, 100 millones de arenitas. ¿Qué hace? Puede hacer una montaña. Piense en los pequeños problemas que tiene. A ver, hermano, piense en las derrotas y fracasos, en lo imposible para el ser humano, y usted va a terminar llorando como la gente que llora en el mundo. Pero no piense en esos fracasos, solo piense en las promesas de Dios para usted y comience a pensar: ¿será verdad que Dios le abrió el mar a Moisés? Léalo y el Espíritu le va a decir sí, y va a coger fuerza, y va a coger fuerza, y la suma de esas pequeñas y grandes victorias harán de ti un gigante en la fe, un invencible, alguien que agrada a Dios, alguien que hace fiesta, hace que se ocurra una fiesta en el cielo, porque el que tiene fe es el único que puede agradar a Dios. No es cantando la canción: beso tus pies delante de todos, no me importa lo que piensen de mí. Eso no es eso lo importante.
Eso no es lo importante, porque la canción sí se puede cantar, pero venir a las 10 de la mañana, usted no ni siquiera mira de largo a Jesús, y venir y traer aquí la gente que no trae ofrenda. Los que tienen 5 pesos no son capaces de agarrar un peso y traerlo de ofrenda al Señor aquí, y los que tienen diezmo no son capaces de sacar los diezmos. Dígame, ¿qué esa canción es para usted? ¿Es para usted o es para los mentirosos? ¿Me está escuchando bien? Cantar la canción es muy fácil. Mirar a Jesús solo se puede lograr a través de la fe. Y yo estoy decidido a verlo. Yo no sé cuántos quieren subir el monte conmigo. Una vez invité y dijeron que sí. Como me imagino que pensaron, si le cuesta subir la grada, ese no era el monte que íbamos a subir, era el monte de la fe, adueñarnos de la fe, para que apareciera la esperanza y la confianza. Y yo le voy a declarar en el nombre de Jesús, la iglesia no debe mencionar que tiene problemas, la iglesia no debe mencionar que hay fracaso, la iglesia no debe mencionar eso, porque cuando usted menciona eso, está declarando inútil al Dios de la iglesia. ¿No tenía todo perdido Bartimeo Magdalena o no? A ver, dígame, abra su boca para que le dé gloria a Dios. ¿No tenía todo perdido la mujer del flujo de sangre? ¿O no? Pero abra su boca, porque si no, entonces ¿cómo le damos gloria a Dios? ¿No tenía todo perdido Zaqueo? ¿Sí o no? ¿Y quién más tenía perdido? Y el paralítico que metieron por el tejado, ¿no tenía perdido todo o no? Pero él iba buscando lo que ya sabía que todo estaba perdido, o iba buscando al Dios de lo imposible. A ver, dígame, hermano, ¿qué es lo que él iba buscando? ¿Él estaba pensando en sus 40 años de parálisis, o estaba pensando que Jesucristo podía sanarlo? Él no estaba pensando, esto puede ser imposible para Jesús, puede ser que no lo logre. Pero él no iba pensando en eso, él iba pensando, Él es el sanador, y Él cuando me mire me va a curar. Pues entonces Jesús tiene que hacerse visible a los ojos de nosotros, porque si no tienes dinero y tienes comida, ¿para qué quieres dinero? Porque si no tienes dinero y tienes salud, ¿para qué quieres dinero? ¿Me escuchó eso? Si tienes salud, ¿para qué quieres dinero? Y si tiene comida, ¿para qué quiere dinero? Y si tiene fe, ¿para qué quiere dinero? Usted sabía que el dinero no consigue la fe, pero con la fe sí consigue dinero. Para ponerlo a los pies y gastarlo si usted quiere. ¿Está escuchando? ¿Están escuchando, mi hermano? Hermanos, nosotros tenemos que renunciar a vivir esa vida de fracaso, a vivir esa vida de ciegos y de ignorantes y de sordos. Necesitamos nosotros comenzar a ver a Jesús. A ver, mire a la mujer del flujo de sangre, Juanita. Miren el entusiasmo, y miren la cara, y miren las piernas toda flaca, pero miren el entusiasmo, miren cómo le latía el corazón. Si se encontraba con el maestro, sería salva. Pero Jesús ya decidió encontrarse contigo y conmigo. Jesús decidió encontrarse contigo y conmigo. Ya se pagó la deuda del fracaso en la cruz del Calvario. Jesús decidió. Ahora hay que verlo, pero tienes que decidirte a verlo. Es simple y es sencillo. Levante la mano a los profetas, por favor. Solo 2 vinieron hoy. ¿Ustedes están viendo a Jesús? No, tranquilo, no me digan nada. Vayan su mano. ¿O qué están viendo? Los pastores, con el mensaje que se predicó aquel día martes, se arrancaron escorias espirituales. Y esos hombres mayores 30 o 40 años más que el pastor que predicó, se fueron chimados y raspados en el espíritu para una reconstrucción espiritual. Y eso es lo que la iglesia tiene que vivir. Levante la mano a una esposa que el marido no le da de comer, y además le pega, y además la regaña. A ver, levante la mano a una esposa. ¿Para qué quiere un esposo como ese? ¿Para qué quiere el mundo una iglesia que no conoce a su Señor?
Termino el mensaje. Le dice, mire Señor, es que mande a otro. Pero de repente le dice, pero ¿qué voy a decirle cuando ellos me pregunten cuál es el Dios de sus padres? ¿Cómo se llama? ¿Qué le voy a decir yo? Entonces Dios se le reveló ahí a Moisés y se hizo visible. Dígale a los hijos de Israel que yo soy el que soy y yo soy, lo envié a vosotros. ¿Están oyendo eso? Se hizo visible. Necesitamos que Dios sea visible a nosotros. Corramos. Si tú fueras el ciego Bartimeo y ahí pasa un curador que te va a curar los ojos y nadie más te los puede curar, ¿qué haría, Juanita? ¿Usted cree que diría, ábrame la puerta, o derrumbaría la puerta? Que si se chima la cara o se quiebra la pierna, eso no es importante, porque eso se cura. Pero que la va a sanar de lo que nadie la puede sanar. Nadie te puede dar gloria y honra, solo Jesús, cuando tú le crees, porque Dios trabaja para los que confían. Así es que en esta mañana tan importante necesitamos recordar a Pablo. ¿Cómo era Saulo? Patricia, ¿cómo era Saulo? ¿Cómo? Era malo, perseguidor de la iglesia, hizo blasfemar a muchos seguidores de Cristo. Y cuando Jesús se hizo visible a él, camino a Damasco, ¿qué ocurrió con él? Recuerde, había una luz más brillante que el sol al mediodía en el desierto. Al ver semejante maravilla, viene una voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero entonces quiere saber quién es ese Señor tan poderoso. ¿Quién eres, Señor? Él no sabía que era Jesús, al que él había perseguido. Cuando se hace visible a él, yo soy Jesús, al que tú persigues. Ese es el hombre que terminó diciendo, ya no vivo yo. Ese es el hombre que terminó diciendo, para mí, Roxana, el vivir es Cristo. Ese es el hombre que terminó diciendo, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Cuando se hizo visible, entonces su actitud cambió. Saulo de Tarso. Un día Dios se hizo visible a mucha gente. Diríamos mucha gente, más bien para muy poca gente Jesús fue visible en Jerusalén. Porque las multitudes que lo seguían, él no era visible. Todos lo apretaban, pero solo una sacó virtud. Para muy poca gente Jesús fue visible. Hoy, como pastor, como padre, como mi hermano, yo quisiera que para ti también, hermano Sevilla, Jesús se haga visible. Y cuando Él se haga visible, yo le aseguro que Él va a decir, ¿cuántos años tiene estar en la alcaldía? Fiel todos los días. ¿Cuántos años? 30, 32, 35, 25, 20, pero de 20 para arriba. Cuando Jesús se haga visible, Él va a decir, Señor, yo no sigo más en la alcaldía. Quiero renunciar porque yo quiero ir a las gentes a contarles que hay un Dios real y verdadero, a mi Dios y Señor. Pero si nunca se le hace visible, cuando llegue a los 40 años en la alcaldía y ya viejito, y entonces le tengan que decir, mire don Héctor, ya casi ni mira, entonces mejor se va a su casa, le vamos a dar el preaviso. Y cuando llega a su casa, y perdónenme, esto es solo un ejemplo, llega a su casa y después de acostumbrado 40 años en la alcaldía, ¿de qué va a hablar? ¿De la alcaldía o de Jesús? O entonces le va a comenzar a decir, Señor Jesús, ¿me puedes dar fuerza, Señor, para hablarle a Jesús, de Jesús a la gente?
me puede desanimar, Señor. Mire que ya casi no mío, pero si yo mirara andaría predicando el Evangelio. Señor, si tuviera fuerza, ahí andaría en Pantanal, en Rafael Ríos, hablándole de Jesús. Pero hoy tiene la oportunidad de poder hacer visible a Jesús. Y cuando Él es visible, entonces las cosas cambiarán. Muy bien, este mensaje corto, simple y sencillo, debe llevarnos a una gran reflexión. ¿Quieres seguir sola o quieres seguir con Jesús? ¿Cómo quieres? Así que Dios me lo bendiga en esta mañana.